damos inicio a esta masterclass de análisis de preguntas situacionales PMP 2026, Dominio Entorno Empresarial. Como les comentaba, nosotros como Certifícate Project tenemos nuestro objetivo de brindar a cada uno de los participantes las herramientas y estrategias necesarias para analizar y resolver preguntas situacionales del examen PMP 2026 en el dominio de entorno empresarial, comprendiendo cómo el PMI evalúa la gobernanza, el cumplimiento, la gestión del cambio, los riesgos y la adaptación del entorno externo. Tan rápido, ¿ya? Nosotros tenemos convenios nacionales e internacionales para cada uno de nuestros alumnos, como es Autodesk, el PMI, el Colegio de Ingenieros del Perú, el Colegio de Economistas de Lima, RIT Presto de España y el Colegio de Arquitectos del Perú. También para mencionarles que nuestra participación activa en cada uno de los congresos internacionales del PMI se mantiene a nivel latinoamericano, como podrán observar, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, entre otros. Nosotros tenemos una gran alianza siendo ATP del PMI, ya que nos da un aumento en credibilidad de cada uno de nuestros profesionales, mejora en oportunidades laborales, una red de profesionales con liderazgo y cada uno de nuestros diplomados y cursos le brindan PMI, PDUs directamente del mismo PMI internacional. Además, nosotros contamos con el ISO 9001 sobre sistemas de gestión de calidad para su mayor eficiencia y aprendizaje. Sin mayor preámbulo, los invito a esta masterclass con el doctor Paul Villacorta, que es un experto en gestión de proyectos. Y al finalizar la masterclass, los invito por favor a quedarse brevemente para un anuncio en beneficio por haber participado en esta masterclass. Doctor Paul, muy buenas noches, le brindo el pase. Sí, perfecto, se escucha. Sí, muchas gracias nuevamente a la empresa Certifícate por la invitación. Bien, voy a compartir la presentación que he preparado para el día de hoy, pero voy a aprovechar, siempre me tomo los primeros 2 minutos y me gusta siempre mostrar algún video representativo de esos que publica PMI sobre proyectos más influyentes a nivel mundial, ¿no? Acá ustedes tienen en la misma página de PMI el año 2024. PMI publica, como lo hizo también años anteriores, publica eh, sobre un estudio que ellos hacen anualmente, un poco sobre los eh, proyectos más influyentes que han recopilado para ese año. En años anteriores habían recopilado en promedio 50 proyectos. En este año, en lo que voy a presentar solamente son 20 proyectos, lo han reducido, pero de alguna manera, según lo que he podido yo revisar, estos 20 proyectos representan un poco lo que está sucediendo en el mundo. Vivimos en un mundo de proyectos, nuestra vida es un proyecto. Cada vez el tema de proyectos y la disciplina que es la dirección de proyectos, yo creo que está avanzando así como avanza la IA, o más o menos, ¿no? Pero claro, la IA es relativamente nueva, pero claro, miren todo lo que está avanzando, ¿no? Y el tema de proyectos y dirección de proyectos ya tiene pues algunos años, pero de alguna manera se ha ido consolidando. Entonces aquí en la página ustedes pueden ver, primero de manera, describe obviamente estos proyectos, inclusive lo hace por región, los 20 proyectos más influyentes que PMI publicó en ese año, ¿no? Inclusive lo organiza por continente, ¿no? Y hay un videíto que no dura más de un minuto y algo, que me gustaría que vean
y que de alguna manera nos ayuda a reflexionar por qué es importante hoy en día el tema de conocer más acerca de proyectos y cómo hacer que los proyectos logren resultados, ¿no? Veamos, por favor, con ustedes. Ahí va. Como han podido ver, un video corto, la descripción ustedes la tienen en esa misma página y solamente rescato algunos conceptos que habla de la capacidad del ser humano en hacer proyectos, ¿no? La creatividad, la curiosidad, el trabajar en comunidad. Y uno de los últimos mensajes habla de que nosotros a través de los proyectos podemos elevar al mundo y qué tan creativos y qué tal potencial tenemos para poder solucionar problemas que el mundo necesita a través de los proyectos y sobre todo a través de la disciplina de gestión de proyectos. Perfecto. Quería empezar con ese video. Ahora sí voy a mostrar la presentación que he preparado para el día de hoy. Voy a colocarlo en pantalla completa. Gracias por tomarse el tiempo de estar aquí en estos 50 minutos y un poco hablarles sobre el tema, por qué es importante hoy en día en un mundo globalizado, el cual vivimos ya desde hace algunos años. Yo creo la pandemia ha acelerado más creo, la globalización. Yo creo que para bien. Algunos dicen que es para bien y para mal. Yo creo siempre trato de sacar el lado positivo de las cosas. Y cómo en ese mundo globalizado, que es un mundo a su vez muy competitivo, y cada vez es más competitivo porque antes, bueno, competíamos a nivel local, después a nivel regional, a nivel nacional, a nivel regional con los países colindantes, pero ahora con la llegada de nuevas potencias como China, India, ahora la competencia pues es global, ¿no? Entonces vienen profesionales de todo el mundo al Perú y a todos los países de la región con más capacidades, con más competencias, con más idiomas, con más experiencia de haber vivido o viven en países de primer mundo y que rápidamente se insertan a los mercados locales, mercados regionales, ¿no? Porque es interesante tener experiencias, al igual que también nosotros, cuando viajamos a estos países de primer mundo, también tenemos la posibilidad de insertarnos allá. Claro que la competencia va a ser mayor, pero ahí está, ¿no? Entonces, parte de esa medición de competencia tiene que ver mucho el tema también contribuye el tema de tener algunas certificaciones que nos respaldan. Ahora hay certificaciones para todo, inclusive antes era solamente certificaciones para temas de capacidades técnicas, hoy en día ahora hay certificaciones para temas de habilidades blandas, ¿no? Y cada vez hay certificaciones más sofisticadas, porque efectivamente parte de ese mundo globalizado es un mundo ya no complicado, es un mundo desde algunos años y con la pandemia se ha confirmado que es un mundo más complejo que antes, e inclusive se dice que en algunas partes del mundo vivimos en un mundo caótico, ¿no? Con esto de las guerras, primero año con la pandemia, después con las guerras.
Pero en paralelo con todo lo que está pasando, obviamente el mundo sigue avanzando. Tenemos el tema de la conquista del espacio, tenemos la proyección a fin de esta década llegar a Marte, el ser humano pise Marte, ¿no? Que sería un gran acontecimiento para nivel mundial, así como pasó el año 69 con el Apolo. Bueno, les saluda Paul Villacorta y estoy aquí para poder un poco brindarles en estos pocos minutos la importancia y qué es lo que se necesita para poder lograr certificarse en una de las certificaciones más usadas, más conocidas, más pedidas a nivel mundial, que es las certificaciones de proyectos, básicamente bajo la tutela después de esta gran institución internacional como es PMI. Bueno, rápidamente voy a pasar eso. Creo que la mayoría, de repente sí, por ahí reconozco algunos nombres que se han conectado hoy día para escucharme. Les agradezco su tiempo. Pero igual, para los que no me conocen, ahí tienen ustedes mi código QR de LinkedIn y cualquier consulta que tengan al respecto de lo que vamos a hablar hoy día o sobre temas afines, con mucho gusto de atenderlos por ese medio. Ahí está justo el video que habíamos, con lo que había empezado, para hablar por qué cada vez es más importante entender más sobre proyectos, cómo el tema de proyectos cada vez evoluciona, ahora con la nueva versión, con la octava edición del Premio OCA, que inclusive ya ha salido como para 11 idiomas, eh, y que obviamente contiene lo que ya se sabía que nos ha dejado la pandemia, que el enfoque Es que cuando ella hoy en día es está vende sus es productos, un enfoque predictivo, ¿no? Cuidado con el audio, por ahí creo que se había filtrado un audio. El enfoque obviamente es un enfoque ya no predictivo ni ágil, sino es la combinación de eso e inclusive con derivadas, y que todo obviamente hoy en día en tema de gestión de proyectos, necesariamente por la complejidad y lo caótico que en muchas partes del mundo se está viviendo, yo creo que los enfoques o ciclos de vidas híbridos, y así lo demuestra la octava edición del PMOK, es lo que va a primar por lo menos en los siguientes años, ¿no? Acá siempre me gusta colocar algunas láminas previas sobre las tendencias o las megatendencias. Esto también fue algo que publicó hace algunos años PMI, está en sus publicaciones. bueno, ¿cómo le troncha la troncha o no? ¿Mm? ¿Le doy Cuidado la con su llave? audio, ¿no? Otra vez el audio se ha filtrado. Tengan cuidado ahí que vamos escuchando ahí algunos temas de índole privado. Cuidado, ¿no? Ahora que está ahorita, como que estamos con este tema político, por ahí en donde voy se filtran temas de las elecciones y lo que fue y lo que no fue y si hubo o no fraude. Estamos escuchando a cada minuto, todos hablan al respecto. Hay que tener cuidado con eso. No nos vayan a implicar después en algún audio escondido. Entonces, efectivamente el tema de las megatendencias, acá de lo que hoy en día el mundo está viviendo y cómo los proyectos ayudan a resolver los principales problemas del mundo. Estas imágenes salen de la octava edición del PMOK, ¿no? Esta es una imagen que ustedes ven al lado derecho, que siempre, esto viene después de versiones anteriores del PMOK y que hasta ahora permanece porque con esta gráfica yo les enseño a mis alumnos qué tan importante creen que son los proyectos, tanto para las organizaciones como para las personas, ¿no? Y también lo que está al lado izquierdo, saber que los proyectos no solamente pues dan algo, productos tangibles, sino que hoy en día cada vez los proyectos también están en el ámbito intangible, ¿no? Bueno, un poco la evolución del PMOK. Si bien es cierto, PMI está de año 69, pero recién la primera edición del PMOK sale a mediados del 90, y de ahí entre cada 4 o 5 años ha ido evolucionando el tema de las guías, ¿no? El año 2020 hubo un tema por la pandemia que había salido la versión draft de la séptima y tuvo que aguantar la versión final por lo menos 2 años más, que recién creo que entre 21 y 22 recién sacaron ya la autorizaron, ¿no? Pero como también tuvo sus temas de entendimiento en el mundo, que no todos entendían el uso de la séptima edición, por eso que muchos seguían usando la sexta que venía del 2017 más
este libro de la guía ágil, y luego vino 2 años después que tuvo que PMI sacar el libro de grupo de procesos como para que digamos que no usen tanto la sexta, sino que este libro de grupo de procesos resumía un poco la sexta, pero que el mensaje que te estaba diciendo es que efectivamente teníamos mucha razón de que ahí faltó un tema de entendimiento del cómo se debería aplicar la, la séptima edición. Bueno, pero se podía combinar, pero en esa combinación, obviamente, más la pandemia, es ahí donde se consolida pues el enfoque híbrido, ¿no? Justamente eso, ¿no? 2017 son estos dos libros, el cual, ¿no? Era en ese momento el boom, porque ya la sexta edición ya hablaba de temas de adaptabilidad, inclusive ya mencionaba temas híbridos de manera conceptual. Como ustedes bien saben, la guía práctica ágil fue un libro que era el libro que permitía que nos ayudaba a tratar, o que a PMI le ayudaba a entender cómo iba a pasar de una sexta a la séptima que conocemos, y que iba a cambiar, iba a ser un vuelco de 180 grados entre lo que es procesos y principios y todo eso. Y que bueno, ¿no? Y que después ahí está el libro del grupo de procesos, que de alguna manera tuvo que salvar un poco el tema de que sí había que usar procesos, ¿no? Adicional a los principios, a los dominios de desempeño, para ya dejar de usar la sexta y descontinuarla, pero bueno, hasta ahorita la sexta y la séptima se siguen utilizando porque como los exámenes de certificación todavía se siguen tomando con estos libros, hasta por lo menos creo que es la primera semana de julio que ya confirmaron que está vigente los exámenes con estas versiones, y que a partir de la quincena ya ahora sí sería la octava edición. Y es algo que para los que todavía no están certificados y me están escuchando, o los que, digamos, podrían dar el mensaje a otros profesionales, colegas, amigos que creen o sepan que están en proceso de certificación, que tienen hasta esa primera semana de julio, porque si se han preparado con sexta, séptima, o con alguno o muchos de estos libros, la sugerencia es darlo con todavía con el examen, digamos, de esa forma, ¿no? Eh, que es lo que han estado de repente ya utilizando en años anteriores, ¿no? Porque si vamos a esperar hasta quincena de julio y tratar de dar con la octava edición, como esta es una edición nueva, que de alguna manera, a pesar que PMI no lo dice, que es un poco como combinar sexta y séptima, porque combina los que ya revisaron la octava, es una combinación de procesos y principios, más algunos elementos más, y que confirma el enfoque híbrido que ya se sabía desde años anteriores, pero que hasta poder entenderlo de mejor manera, porque ahí quizás siempre se genera nuevas terminologías, nuevas formas de hacer las cosas, nuevas buenas prácticas, como se dice. Entonces, hasta que salgan los simuladores, ¿no? Que todavía no hay de octavo, o hay poco en tal caso, eso va a demandar unos semanas o meses, yo diría, adicionales, hasta entender bien cómo, según PMI, debería aplicarse la octava edición. Entonces, el tema es ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Esa sería la recomendación, que si ya se han estado preparando vienen ya de libros anteriores, entonces tienen todavía estos meses hasta la primera semana de julio para lograr ello, ¿no? Aquí está lo que yo les decía de la guía práctica ágil, el cual es el libro que de alguna manera ayudaba a entender cómo, utilizando el manifiesto ágil, que eso no lo inventa PMI, como bien ustedes saben, que eso viene del 2001, de este grupo de informáticos, programadores americanos, y que a través de ese manifiesto ágil se le prende el foco, la idea PMI de trabajar con principios, ¿no? Sino que ahora con principios más holísticos y no solo con los principios para lo de desarrollo de software, más otras herramientas y todo eso, ¿no? Que obviamente, como ustedes bien saben, PMI tuvo que pedir ayuda a los amigos de Agile Alliance, ¿no? Porque en ese momento creo que PMI no tenía la menor idea de cómo iba a ser la séptima edición, pero ¿no? Trabaja con los amigos de Alliance, ¿no? Agile Alliance, y ellos que venían de la agilidad tratan de ayudarle, ¿no? A poder armar lo que iba a ser, ¿no? La séptima edición, pero a pesar que tuvo ayuda, pues sabemos que no todos entendían a usar bien la séptima edición, ¿no? Y bueno.
pero ya estamos en la octava, o sea, ya estamos por realmente cerrar y entrar a la octava, todavía los exámenes de certificaciones, repito, se siguen tomando con la combinación de la sexta, séptima, más la guía ágil, más este grupo de procesos, y por ahí algunos libros de apoyo que están en láminas adicionales, ¿no? Bueno, siempre un poco para poder ver que todavía la combinación ahorita es esta, la que están viendo, la que toma los exámenes de certificación, tanto CAPM, ¿no? Cuando me refiero a los exámenes PMI, me refiero al CAPM y al PMP, básicamente esos dos que es la base para todas las demás certificaciones que cada uno, bueno, tiene sus estándares respectivos, ¿no? Simplemente mostrarles la octava edición para los que no habían visto. Como pueden ver, el framework o la estructura es muy parecida a la sexta edición. Por ahí, claro, reduce el número de procesos, reduce el número de área del conocimiento, ¿no? Por ahí agrega otros elementos más, agrega temas de gobernanza, en fin. Y además agrega temas de, ya no trabaja con 12 principios, sino con solo 6, agrega temas de IA también y otros temas más que ustedes sería bueno que lo... Bueno, yo todavía no he terminado de leer la octava, así que seguramente tendremos, hasta julio tendremos que terminar de leerla ya para poder tratar de entenderla mejor y aplicarla, ¿no? Acá está un poco la combinación que yo les decía entre la relación de los procesos, que ahora son menos área de conocimiento, y los ya no 12 sino 6 principios que contiene y que de alguna manera ver esta gráfica es como recordar la sexta y séptima, que de alguna manera se ha combinado, se ha empaquetado, ¿no? Más otros elementos más que tiene, y que confirma, como yo les decía, el tema del enfoque, el enfoque híbrido, ¿no? Bueno, estas gráficas también salen de la octava, ¿no? El tema entre predictivo y adaptativo y sus derivadas, que son el tema interactivo incremental, y que la combinación de uno o más de estos elementos da el concepto híbrido, va a depender mucho del tema del proyecto. Luego aquí se pueden ver el tema de las herramientas que ya existían desde los 80 de los programadores como Scrum, XP, ¿no? Y otras más, y que ahora se han agregado muchas más, ¿no? Y que esta gráfica que sale de la guía ágil es donde ya con la guía ágil se confirmaba también ya la aplicación futura de lo que es los ciclos de desarrollo híbridos, ¿no? Entre el tema de la agilidad predictivo, en qué momento usarlo, se puede combinar, sus las derivadas y ahora las herramientas, artefactos, modelos y todo eso que ahora se combina. Él también esta gráfica abrió, ¿no? Ustedes conocían la gráfica al lado izquierdo, que siempre la repetía en todas las versiones PMOK, y en esta la que hace es toma el concepto del ciclo como una especie del ciclo de vida de cada grupo de procesos, ¿no? Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, sino que ahora le agrega el tema de los sprints, ¿no? El tema de las interacciones en cada uno, ¿no? O sea, es la base la misma, ¿no? Porque siempre van a estar esos grupos de procesos, eso no puede variar, ¿no? Es como son las fases generales que tiene que pasar todo ciclo de vida del proyecto, pero ahora lo que hace es que agrega que en cada uno de estas, o las conexiones entre estos grupos de procesos, va a haber este tema de las interacciones, o lo que en Scrum se llama los sprints, ¿no? Y que esto podría variar en cualquier momento dependiendo del contexto, del proyecto, del cliente, de lo que suceda, y lo que hay que hacer es adaptar simplemente eso. Pero la base es la misma, ¿no? Y es interesante, ¿no? Cómo actualiza una gráfica tan conocida, lo que ustedes ven al lado izquierdo. Bueno, el tema del examen básicamente está alineado también con el tema del triángulo del talento. Este triángulo, como ustedes bien saben, la actualizó en pandemia. Todavía se usaba el triángulo que sale en la sexta edición, ¿no? Este triángulo la sigo utilizando en la octava edición, por ahí con algunas pequeñas modificaciones he visto. Y básicamente se divide en lo que hoy día se toma en el examen, ¿no? Estos dominios de procesos, por un lado, que es la parte técnica, dominio de lo que tiene que ver con los skills y lo que es entendiendo el entorno del proyecto, entorno del negocio, o el entorno en general, yo diría, ¿no? Siempre es bueno, yo siempre pongo una lámina que tiene que ver con razones de por qué hay que certificarnos, o yo creo que ahora hay más de una razón para certificarnos, ¿no? Ya no solo una, yo creo que pueden ser inclusive las 6 que están aquí, y inclusive algunas más, el por qué necesito certificarme, y que esto puede generar valor no solamente para las personas, sino para las organizaciones donde se aplique el conocimiento adquirido y la experiencia, ¿no?
Bueno, se sigue utilizando el esquema de contenido de examen, esto todavía sigue vigente, que viene del 2019, se actualizó el 2021. Entiendo que ya salió el que luego va a ser de la octava edición, por ahí estuve viendo, no lo pude aterrizar, pero ya salió, me parece, el esquema de contenido de lo que va a ser a partir de quincena de julio, que por ahí va, ¿no? Creo que han variado porcentajes, ha habido, bueno, ciertos cambios. Ahora, bueno, es más híbrido todo, ¿no? Pero acá está el formato del examen, 180 preguntas, 230 minutos, casi cuatro, este, perdón, no, sí, pues casi 4 horas, listo descanso, y ahora las preguntas con opción múltiple, ¿no? Que se puede, hay diferentes tipos de preguntas ahora. Bueno, estamos hablando que esto apunta a la parte del CAPM, que es para los juniors, el PMP para los professionals. Esto es algo que publicó no PMI, ¿no? Esto publicó Microsoft, me parece que esto es con fecha, creo, 2022, si no me equivoco, y que luego el CEO de PMI, que es Pierre Lehmann, lo retitúe, ¿no? Lo reenvía, lo vuelve a publicar, donde se confirma, con un estudio previo que hace Microsoft, que las dos certificaciones que son las más ranqueadas a nivel mundial justo coinciden que son de PMI, ¿no? Justo de lo que estamos hablando, ¿no? El CAPM y el PMP, ¿no? Es algo que no lo hizo PMI, eso lo publicó Microsoft, por si acaso. Y ahí hay otras certificaciones que también se utilizan. Seguramente esto ya, como ha pasado 2, 3 años, probablemente se haya actualizado, pero yo creo que por lo menos alguna de estas dos sigue vigente como primer lugar, ¿no? Si es que no están las dos, si de repente hacemos un estudio actualizado, ¿no? Seguramente más otras más, que ahora entra el tema de la IA, seguramente, ¿no? Bueno, actualmente se sigue tomando los exámenes, esas 180 preguntas, tienen un poco este formato de dominio personas, 42%, procesos, 50%, y en torno al negocio o en torno al proyecto, que es si bien eso son pocas preguntas, ¿no? Solamente es un 8%, digamos, pero igual es importante conocer a qué se refiere el tema del entorno del negocio, ¿no? Se refiere a la empresa, se refiere al contexto, se refiere a su cultura, a su estructura, se refiere a los ciclos de vida, a los modelos, a los factores que influyen, interno, externo, al negocio en sí, el entender el negocio, las estrategias, el plan estratégico, todo lo que conlleva esa parte y que ustedes lo tienen en este esquema completo, ¿no? Aquí tienen ustedes los otros libros que la guía sugiere, ¿no? Aparte de la sexta, séptima, la guía ágil, el grupo, acá hay otros libros conocidos, con autores conocidos, ¿no? Harold Herzner, que ustedes saben es el gurú de la dirección de proyectos en Estados Unidos, ¿no? Y por otros más, que son libros adicionales que ayudan también a poder complementar nuestra preparación para el examen. Ahora, yo diría que entendiendo bien la sexta, la séptima, más la guía ágil, con esos tres libros, si ustedes lo llegan a prepararse bien con esos tres libros, y por ahí un cuarto libro que puede ser con algunos de estos autores conocidos como Rita Mukherjee, Pablo Lledó o el español Echeverría, ¿no? Daniel Echeverría, que son los tres más conocidos. Ahora yo sé que hay más, pero esos tres autores vienen desde hace más de 20 años o 25 años, si no es más. Bueno, Rita, inclusive más, ¿no? Sus libros son muy buenos, tienen sus tutoriales, sus materiales. Uno es más caro que el otro. Creo que Pablo Lledó, que es uno de los autores que tiene su libro un poco más accesible, que también es muy bueno, que lo ha actualizado inclusive, donde combina temas de sexta y séptima, que es justo ese libro, que es la versión de Director de Proyecto 7.1. Ese libro creo que es el que, si ustedes lo leen y hacen los ejercicios, inclusive algunos ejercicios y preguntas que van a ver ahorita, lo he sacado de ese libro, con la autorización obviamente de Pablo. Es un libro que les va a permitir ya como para cerrar su preparación, ¿no? O sea, entender la sexta, séptima, la guía ágil, y cerrar con el libro de director de proyectos de Pablo, que es más baratos. Si tienen el de Rita o el de Echeverría sería bueno también. Son libros muy buenos y tienen todo un sistema de preparación, tienen sus tutoriales, pero tienen la opción de Pablo también, Pablo Lledó, el argentino. Yo creo que con eso cierran. Pero con esos tres libros, yo creo que llegan a un 70% de lo que podría venir en el examen. Si bien es cierto, los exámenes se aprueban con un más o menos 65%,
claro, ¿no? Entonces por ahí estás como en el límite, pero si tienen ese cuarto libro de alguno de esos autores como para complementar y terminar de entender alguna terminología que a veces el mismo PMOK no lo explica bien, o prepararse con los ejercicios que vienen en los libros simuladores, yo creo que con eso ya sobrepasarían el 75-80%, ¿no? Acordarnos el tema de los PDUs, qué importantes son los PDUs. Este es uno de los detalles por qué las empresas hoy día contratan PMPs o contratan gente certificada, ¿no? PMI, ¿no? Antes no sabían que existía eso. Hoy en día, inclusive estas empresas del sector público saben que hay este concepto de los PDUs y estas unidades de desarrollo profesional y que ahora bueno, desde siempre la gente que estaba certificada en PMI tenía que cada 3 años, quieran o no, actualizarse y tener este puntaje porque si no, no se actualizaba, ¿no? E inclusive cuando te contratan te preguntan cuándo vence y si vas a renovar, ¿no? Porque tendrías que firmar como PMP, ¿no? Varias veces a mí me lo recalcaron y me preguntaron, ¿no? Entonces eso es bueno, ¿no? Porque eso hace que efectivamente se den cuenta que un profesional certificado en PMI, de alguna manera, con este sistema de acreditación, que yo creo que lo deberían aplicar en otros lados también, ayuda a mantenernos actualizados, vigentes, sobre todo en los temas de dirección de proyectos, ¿no? Bueno, pasemos rápidamente a las preguntas. Las primeras preguntas son como preguntas generales, que son los tipos de preguntas que maneja. Hay preguntas situacionales, generalmente los exámenes de PMP, yo diría que el 80% o más de las preguntas, si es PMP, son situacionales. En cambio, los exámenes de CAPM que son para los más para juniors, que no tienen mucha experiencia, es lo contrario, ¿no? Casi el 80-90 personas son preguntas conceptuales, por ahí una que otra pregunta situacional sencilla, pero el PMP sí, ahí sí, 80-90 todo es la situación, ¿no? Y demanda esa situación no es solamente entender el concepto, sino tener experiencia de qué es lo que haríamos en esa situación y cómo lo alineamos a lo que PMI nos da. Acá tenemos esta pregunta, una pregunta situacional. Por ahí hay preguntas donde cierran con esto, ¿no? Que dice, ¿cuál es la mejor? Y esto es lo que confunde mucho, ¿no? Porque cuando dice cuál es la mejor o usa una palabra similar, significa que hay más de una respuesta posible. Pero si es de opción múltiple y te dice, pues, marca dos o tres, bacán. Yo podría dar en el blanco, pero si me dice, no, solo es una respuesta, pero yo veo que acá hay más de una, entonces la pregunta es, ¿cuál es la mejor? Eso siempre ha sido la interrogante de muchas personas que han estado en proceso de certificación, ¿no? Y una forma de entender eso, de cuál es la mejor para este tema de preguntas, de como diciendo, ¿qué cosa harías tú? ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? Siempre la decisión va de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, hay que informar, sí. Hay que tomar decisiones informando a las partes interesadas o cambiando líneas base y todo lo demás, sí. Pero nunca va a ser la primera opción. La primera opción va a ser siempre o analizar lo que está sucediendo o reunirse con el equipo para evaluar y después de evaluar, luego en la segunda o tercera sería el informe, ¿no? Por eso que aquí la respuesta, obviamente, y esto se cumple, no digo al 100% porque hay preguntas a veces capciosas que a veces preguntan lo contrario, como para confundir, pero casi un 80-90% de preguntas que viene una estructura como esta, cuando dice cuál es la mejor, y al toque te tienes que acordar que hay más de una respuesta posible, pero acuérdate del orden de ascendente, ¿no? Las respuestas van de abajo hacia arriba. O sea, no voy a informar primero, no voy a tomar decisiones apresuradas, no voy a cambiar la línea base, no voy a hacer control de cambio, no. Eso sería la segunda o tercera, seguramente lo tendrás que hacer. La primera es o analizar la situación o reunirte con tu equipo, porque todo es con equipo hoy en día, sobre todo las nuevas preguntas, siempre el equipo está muy involucrado, ¿no? Y si no dice equipo, estás tú como director, pero lo primero es analizar la situación, reunirte con el equipo y recién será informar y cambiar y todo lo demás, ¿no? Siempre, casi muchas preguntas vienen con esta estructura, yo creo que por ahí la pueden hacer. Nunca una respuesta válida va a ser ignorar. Cuando dice ignorar, ocultar, enterrar, no, nunca va a ser una respuesta, ¿no? A menos que haya una negación, que sea la negación, sería esa la respuesta. Después hay preguntas donde hay
varias respuestas correctas. Hoy en día, este, eh, en los nuevos exámenes de certificación del 2021, hay preguntas que te dice que tienes que marcar más de una respuesta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, perdón, en este caso era una nomás, ¿no? Cuando te pregunta cuál debería ser el enfoque, ¿no? Para este tipo de proyectos. Entonces ahí tienen ustedes en este caso, por ejemplo, igual, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Cuando dice vamos a iniciar un nuevo proyecto, el cual el tema no es muy conocido o es más complejo, ¿no? Y inclusive te dice que no tienes todavía mucha experiencia en ese tema en particular. Claro que tienes un equipo que sí lo va a tener, pero ¿cómo empezarías, ¿no? Contactar a los directores, aplicar todos los procesos que no es porque no es una metodología. Sí hay que identificar a los interesados, pero no sería lo primero, ¿no? En este caso habría que analizar qué otros proyectos similares han habido, ¿no? Este, y que esa podría ser una de las primeras respuestas. Luego hay preguntas donde hay información irrelevante, ¿no? Irrelevante es que te cuenta toda una historia y a veces a estas preguntas cortas, hay preguntas que son 6 o 7 líneas, ¿no? Y solamente en leer nomás ya se me fue casi un minuto y en entender de repente otro minuto más, ¿no? Pero a veces muchas de estas preguntas extensas o con respuestas extensas, a veces se combinan ambas, no son tan difíciles. Lo que pasa es que te cuenta la historia, ¿no? Te dice que estás en la ciudad, que estás aquí en el lago, que estás en el aeropuerto, o sea, igual lo que hace es ponerte un contexto y en ese contexto, si te das cuenta, te da información y luego te suelta la pregunta, ¿no? A veces uno va, por temas de tiempo, va de frente a la pregunta, pero sin haber leído el contexto. Entonces, sí se necesita tomarse un tiempo en leer el contexto. En este caso, la respuesta va por un tema de estimación paramétrica, porque está hablando de valor y probablemente hay que aplicar algún tema de fórmula para este caso, ¿no? Hay preguntas en las que no tengo la menor idea, ¿no? A mí, yo recuerdo varias, son pocas, deben ser menos de 10, pero por lo menos puede ser que llegue 10 o un poquito menos, de que tú lo lees por todos los lados y no la entiendes, o es una pregunta muy especializada, ¿no? O es una pregunta que no le ves ni pies ni cabezas por todos lados, ¿no? O no tienes claro lo que te está preguntando, es un tema especializado. Entonces, bueno. Ahí lo que habría que hacer lo que se usa es aplicar a nuestro amigo Descartes, pues, ¿no? Descartes, el filósofo, ¿no? Hay que descartar, ¿no? A veces, si no entiendo la pregunta, entonces muchas veces lo que ha funcionado es ir a las respuestas, ¿no? O sea, ver respuestas qué similitud tienen o qué diferencia tienen, ¿no? Volver a leer la pregunta, esto te puede, por lo menos hacer eso te va a tomar por lo menos un minuto más de lo adicional, ¿no? Pero no dejarlas en blanco. Igual hay que marcar, no hay puntos en contra, ¿no? Al dejarlo en blanco estarías perdiendo la oportunidad de tener por lo menos un 25% así no sepas nada, ¿no? Tener un 25% de probabilidad. Y si aplicas descarte y te quedas con las dos que crees que una de ellas sí o sí, tu probabilidad sube 25 a 50%. Así que yo creo que sí vale la pena contestar alguna de estas preguntas. En este caso había dos respuestas. Hay preguntas hoy en día que te dice que marque, ¿no? Dice, ¿cuáles son los dos criterios críticos de priorización, digo, ¿no? Para este tipo de preguntas. Entonces, habría que marcar efectivamente las dos respuestas. Y el problema es que si no están las dos correctas, si una está correcta y una no, no es que te da la mitad del puntaje, ¿no? O sea, si no está correcta, así, una sí, las demás no, no, que yo sepa, no te da el puntaje correcto, ¿no? Después hay las que se integran. Hoy en día, desde la que cambió el examen, la actualización 2021, muchas de las preguntas son integradas, ¿no? O sea que pueden hablarte de riesgo, de tiempos, de, de costos. Entonces mezcla todo hoy en día, ¿no? Antes de alguna manera sí se sabía que había una separación, se sabía cuando la pregunta era solo de tiempo, entonces me ayudaba a concentrar. E inclusive la pregunta puede ir a un área del conocimiento, un proceso, y la respuesta no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, la pregunta habla de cronograma, ¿no?
Entonces yo digo, ah, bacán, habla el cronograma y lo que más se hace el cronograma aquí es lo de per CPM. Pero después me doy cuenta que la respuesta no iba por ahí, ¿no? O sea, no necesariamente si me habla de cronogramas o me habla de costos va a ser la respuesta. En este caso es una pregunta capciosa. Va, por ejemplo, acá te dice, no, acá la respuesta es hacer un análisis de riesgo, que obviamente sí está vinculado, como ustedes saben, al tema de cronograma, ¿no? Bueno, acá les he propuesto, creo, 5 o 6 preguntas que tienen que ver con el dominio de entorno del proyecto, ¿no? Por ejemplo, dice, después de extensas negociaciones con el cliente, ¿cuál es de que las de entorno, que puede ser entorno del proyecto, entorno de negocios, entorno empresarial, en realidad es una mezcla, mix de varias cosas, conlleva al contexto, al entorno, tanto interno, o sea, me refiero a los factores internos propios de la organización, los factores externos a la organización, hablamos de ciclo de vida, hablamos de plan estratégico, hablamos de cultura, de estructura, de estilos, de niveles de poder, del mercado, ¿no? De los factores que afectan hoy día los proyectos. Entonces, hay una mezcla, ¿no? De entender el negocio, por ahí van ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí dice, después de extensas negociaciones con el cliente, el gerente general de la empresa te notifica que ha sido designado como director del proyecto, ¿no? Igual, no es una pregunta extensa porque te da un contexto. Dice, durante la reunión de planificación con la gerencia general, te informa sobre la importancia de este proyecto para satisfacer una parte de la demanda insatisfecha, ¿no? Es una mezcla ahí de estructura con tema externo, lo cual he intentado ofrecer servicios durante los últimos 3 años. ¿Qué tipo de planificación están llevando a cabo, ¿no? Están hablando de un programa, están hablando de un portafolio, están hablando de una planificación estratégica, están hablando de un ciclo de vida del producto. Veamos la respuesta. Y la respuesta todavía no es el proyecto en sí, sino la planificación estratégica, que es donde se definen los objetivos estratégicos, ¿no? A corto, mediano, largo plazo, porque habla de demanda insatisfecha de mercado. Entonces, primero hay que analizar, habría que hacer los estudios previos, hay que terminar de armar el plan estratégico, eso lo hace la organización, no lo hace el director, ¿no? Y luego de esos objetivos estratégicos, luego de eso se van a convertir luego en un portafolio. De ese portafolio luego se va, dependiendo si son varios objetivos y se quieren hacer varios proyectos, pasa por un portafolio, luego se agrupa en programas, de ahí salen los proyectos y luego cada proyecto que está alineado por lo menos a un objetivo, se planifica, se ejecuta y luego se mide el valor y eso se regresa para ver si se cumple el objetivo. O sea, como pueden ver, la respuesta tiene que ver con un tema más estratégico, ¿no? Porque antes las preguntas eran como más técnicas, ¿no? Siempre dirigidas al director de proyecto y lo que tiene que hacer dentro del proyecto. Ahora el director tiene que saber también y pensar no solamente el punto de vista técnico, sino el punto de vista de cómo la empresa, ¿no? Como si fuera el dueño también. O sea, debemos tener ese pensamiento estratégico. Vamos a una segunda, también viene con enfoque de desarrollo. Dice, la tal persona está liderando un proyecto de seguridad informática para mitigar robos de dinero electrónico en un banco virtual. Los interesados tienen conocimiento del problema que se pretende resolver, aunque el alcance final podría cambiar a lo largo del proyecto, ¿no? Ahí te está dando una luz de por dónde va el ciclo de vida o el enfoque de desarrollo, ¿no? Dice que Jorge debe programar prototipos semanales. Ajá, o sea, no es un prototipo único, ¿no? Para obtener el feedback de los interesados. ¿Cuál será el ciclo de vida, ¿no? ¿Será híbrido, será predictivo? Hay un tema incremental, hay un tema interactivo. Recuerden que hay una gráfica que sale en la guía ágil donde te dice en qué momento se hace interactivo. Eso es cuando hay muchos cambios, ¿no? Comienzan a producirse muchos cambios a lo largo del proyecto que al comienzo quizás no se había identificado o quizás sí, pero en algún momento el cliente o el entorno o el contexto del mercado. Y el incremental es que ya no hay un único entregable, sino hay entregables múltiples, ¿no? Para este caso sería la parte de interactivo porque dice que el alcance final podría cambiar a lo largo, pues esta es la palabra clave, ¿no? O sea, no se están generando más entregables, sino que va a haber cambios porque de alguna manera esto va a depender mucho de los interesados, depender mucho del entorno. Entonces estamos hablando de un tema adaptativo, sí, o sea, ágil, pero iterativo. ¿Iterativo por qué? Por los cambios, ¿no? No va tanto por lo incremental, ¿no? A pesar que también por ahí dice que hay que estar haciendo el tema de las, digamos, prototipos semanales,
pero más apunta a la parte del cambio. Bueno, la tercera dice, una empresa ha decidido que cada solicitud de un cliente sea tratada como un proyecto. Esta empresa vende productos que van de los 10.000 a los 2 millones de dólares, ¿no? Otra es el contexto, otra es la pregunta larga. Los directores de proyectos tendrán un plazo máximo de 3 días para responder la solicitud de un cliente. En caso que no pueda resolver los pedidos del cliente en este plazo, su obligación será de informar al director del programa. Hablan de programas, son varios proyectos, hay varios directores. No se requiere que los directores de proyectos planifiquen o entreguen documentación adicional, sino que tan solo informen el estado diario de respuesta de cada solicitud del cliente. ¿Cómo definiría esta situación, no? La pregunta es, ¿esto es un proyecto? ¿Este es ciclo de vida del proyecto? ¿O esto me suena más un ciclo de vida de producto? ¿Me suena más un trabajo operativo? ¿No? Porque bueno, a ver, dice, cada solicitud de cliente es un proyecto ya que tiene comienzo y fin, ¿no? A pesar que dice, ¿no? Cada solicitud de un cliente sea tratada como un proyecto. O sea, está alineado con la A. Las solicitudes que superen el millón deberán tratarse como proyectos. Bueno, no dice exactamente porque es de 10.000. Esa no sería. Al tratar de variar solicitudes se refiere a la gestión de portafolio. A pesar que no habla de portafolio, habla de programas. Dice, estos son trabajos operativos. Y la respuesta va por ese lado. Curioso, ¿no? A pesar que en la primera parte dice que cada solicitud de cliente sea tratada como un proyecto, o sea, sea tratada, pero no significa que se haya empezado como un proyecto. O sea, no significa que haya una acta de constitución. Por eso que el trabajo aquí sigue siendo, a pesar que habla de programas, habla de proyectos, este es el día a día de lo que sucede en la operación de una empresa, ¿no? Una cosa es que empiece un proyecto con un acta de constitución y otra cosa es que la solicitud del cliente sea tratada como un proyecto, ¿no? No significa que se inicie un proyecto, sino que cuando dice sea tratada es que, digamos, se maneja el enfoque de cronograma, alcance, tiempo, sin que se cree un acta, ¿no? Por ahí va la respuesta. Acá hay otra pregunta, dice, durante la ejecución de un proyecto, dos miembros del equipo se pelean, pues está algo típico, y no quieren seguir trabajando juntos. Como director del proyecto, organizas una reunión con los trabajadores y el gerente funcional. Finalizar, te reúnes con el gerente funcional y llega a una solución al conflicto. Probablemente estás trabajando en qué tipo de organización. Las estructuras organizacionales también forman parte del entorno interno, ¿no? Es funcional, es matricial, es proyectizada, pero acuérdate que dentro de matricial tengo débil, equilibrada y fuerte, ¿no? Ahora, si tratas de que el director se está, digamos, reuniendo, ¿no? Con los trabajadores o con los miembros del equipo y un gerente funcional, ¿no? Y llega a una solución, entonces, ¿dónde me suena más que, digamos, se han puesto de acuerdo, tendrán el mismo peso jerárquico? Entonces, eso va más a un tipo de matricial balanceada o equilibrada, ¿no? Donde no es que el funcional tenga poder, porque si tiene más poder sería una débil, ¿no? No es que el director tenga más poder, sino sería una fuerte o proyectizada, sino que los dos siempre están ahí, llaman al gerente funcional que aporta o está asignado el proyecto para solucionar el tipo de problema. Entonces hay un tema de nivel de poder balanceado. Vamos a las últimas preguntas antes que el tiempo nos gane. Durante una reunión entre gerentes funcionales y directivos de la empresa, están discutiendo el ciclo de vida del producto. Ajá. Y en cuántas fases van a separar el proyecto. Acá te dice que hay que marcar dos opciones correctas, ¿no? Acuérdate que hay ciclo de vida del proyecto, hay ciclo de vida del producto, que básicamente tiene que ver con las operaciones cuando el proyecto termina, pero el problema es que hoy en día, como es híbrido, ahora dentro del ciclo de vida del producto es normal que pueda haber varios ciclos de vida del proyecto. Y aparte hay un ciclo de vida empresarial, ¿ah? De la organización también, que a veces entra a tallar ahí, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas dos respuestas? Dice, el ciclo de vida del producto abarca desde la concepción del producto hasta el retiro del mercado. Bueno, por concepto podría ser. Generalmente la mayor utilización de recursos se origina durante las fases finales del ciclo de vida predictivo. Eso no es tan cierto, ¿no? La mayor utilización de recursos no es en fases finales, generalmente es en fases intermedias, ¿no? Entonces no es tan, la B no sería tan cierto. La C, el ciclo de vida del proyecto adaptativo tiene tres grupos de procesos. No, mm, puede ser más, puede ser menos. El ciclo de vida del producto puede originar varios proyectos. Veamos las respuestas. Ya creo que ya por descarte podemos, yo creo que la B o la C no va, ¿no? Y efectivamente es la A y la D porque dice que hay que marcar dos respuestas. O sea, por descarte yo podría ver, sin entender mucho la A y la D, porque la B no es cierta, ¿no?
No es cierto que los recursos son mayores al final, sino que es más o menos a la mitad en ejecución. Y no es cierto que el ciclo de vida de un proyecto activo va a tener siempre este grupo, porque eso se maneja de otra manera. Así que por descarte hubiera ido a esta respuesta. Creo que esta es la última. Durante el desarrollo del proyecto has notado que a pesar de contar con un entorno donde los miembros se sienten cómodos compartiendo ideas, la implementación de innovaciones sigue siendo limitada. ¿Qué pasos deberías tomar para fortalecer la cultura de innovación? Ah, y asegurar que las ideas se implementen de manera efectiva, ¿no? ¿Qué pasos deberíamos tomar para el tema de tener una cultura de innovación? Dice, reforzar el enfoque de las prácticas actuales y fomentando que las innovaciones surjan de manera orgánica. Establecer un comité de innovación que decía qué ideas deben implementarse y evaluar su impacto. No sé, me suena muy rígido la B. Reducir la cantidad de experimentos para centrarse en aquellas ideas con alto potencial, minimizando el riesgo de fracaso. Introducir un sistema de experimentación. O sea, sí hay que entrar con experimentos, pero a ver, introducir un sistema de experimentación con ciclos cortos. ¿M? Y establecer métricas claras para medir el impacto de las innovaciones, ¿no? Me parece que la respuesta va por yo diría entre la C y la D, ¿no? Porque, a ver, reforzar un enfoque de prácticas actuales y fomentar que las innovaciones surjan de manera orgánica, o sea, orgánica es, ¿no?, de manera esporádica, ¿será? No, no va por ahí. Establecer un comité de innovación suena muy rígido. Reducir la cantidad de experimentos, o sea, ¿no? Quedarme, podría ser, pero me suena más la D. Introducir un sistema de experimentación con ciclos cortos, o sea, los sprints que le llaman, establecer métricas para poder medir justamente el impacto de estas innovaciones. Bueno, les había preparado esas preguntas, simplemente en estos últimos minutos decirles que acá tienen una lista de recomendaciones generales, que sería bueno darle una leidita, ¿correcto? Que de una manera abarca todo el ciclo de vida del proyecto y creo que por grupos de procesos también. Esta lista de recomendaciones son como supuestos o como asunciones de que sí o sí esto se da y hay que tomarlo en cuenta y que te ayuda a entender las preguntas del examen, ¿no? Acá hay más recomendaciones. Aquí está, este es el triángulo del talento actualizado de la octava. Como pueden ver, es la misma de la séptima, solo que le agregan ahora el tema de responsabilidad social alrededor y el tema de resultados al medio, ¿no? Pero el Ways of Working, el Power Skill, el Business Acumen es el mismo. Le dan como un plus, ¿no? Es el triángulo de la octava. Decirles que hay nuevas certificaciones hoy en día. Creo que se ha actualizado la de Ágiles, la nueva del ACP está en proceso de actualización. Hay una certificación en construcción, está la de la PMO, hay una certificación en IA, y por ahí están en proceso de más certificaciones, si no me equivoco, ¿no? Eh, Hay más, creo que el doble de certificaciones de las que había hace 10 años o 15. Ahí está el tema del estándar de la IA. Hay un estándar de IA, hay un examen de IA. Ahí ya saben que ya tiene también su plataforma de PMI Infinity. Están los otros estándares que también van actualizándose, la de programas, portafolios, la de riesgos, la de business case, caso de negocio, ¿no? Ahí está lo de la plataforma Infinity, ¿no? Que inclusive la ha actualizado. Sería bueno que la revisen. La menciona y hay un capítulo en la octava que habla del tema de las inteligencias artificiales y cómo se debería aplicar en el tema de dirección de proyectos. Hay cursos, ¿no? Métanse a los cursos, hay cursos gratis, inclusive ahora ya hay en otros idiomas, bueno, antes era todo en inglés, ahora hay otros idiomas, cursos que tienen como micro certificaciones, ¿no? Son cursos cortos que te dan como micro certificaciones, donde vean ahí el precio cero, hay como un montón de cursos, cuestión de entrar a la plataforma, ahí está abajo el enlace, ¿no? Al tema de lo que es compras, shop, y ahí luego tú filtras y puedes buscar todos los cursos que no tengan costo, ¿no? O hay cursos que inclusive tienen costo de $20,
que son con más módulos y también con microcertificaciones, ¿no? Esto es una de las cosas que publicó PMI. Hay 1.700.000 certificados. Ya está subiendo, va a llegar. Yo creo que con este cambio a la octava edición, todos los días veo que publican nuevos PMPs. Yo los veo por LinkedIn. Yo creo que ya va a llegar este año, creo que tranquilamente va a llegar a los 2 millones de PMPs, ¿no? Se proyecta 25 millones de nuevos directores de proyecto al 2030 y dice que hay un 66% de PMP titulares que reportan que tienen incrementos en sus compensaciones salariales, bonos, por estar certificado, ¿no? Estas son estadísticas que ha sacado, esto fue del año pasado, me parece, que ha sacado PMI. Hay que tomarlo en cuenta, sobre todo la proyección al 2030. Cada vez hay más puestos de trabajo para los directores de proyectos, ¿no? Tomamos en cuenta esto, tomemos en cuenta esta encuesta del salario salarial que hace también cada cierto tiempo. Esta creo que es la última versión del 2023, la trezeava, ¿no? Por lazo por país. Aquí está creo que Perú, por ahí está, creo que es, y lo comparé creo con Brasil, ¿no? Bueno, Brasil nos lleva un poco más de pago, pero en realidad la diferencia cuando uno está o no certificado, la mínima es un 25%, puede llegar a más. O sea, sí, sí, sí está comprobado eso, ¿no? Les sugiero visitar los capítulos de PMI Lima, visitar los capítulos de la región también que son muy buenos, hacen eventos a veces también gratuitos, que a veces no, o ver en sus redes, ¿no? Que se publican no solamente ya eventos para miembros, sino eventos para no miembros, ¿no? Estos son los eventos que se vienen. Bueno, esto ya pasó esto de la Expo PMI, que fue en marzo. Se viene lo de Dubái, Seúl, Ciudad del Cabo en Sudáfrica y Detroit, que es la central, ¿no? Que va a ser este año en Detroit, en Estados Unidos, el congreso principal. Esto creo que es en octubre. Ahí están las fechas. Eh, Sería bueno, es interesante participar en uno de estos congresos. Bueno, en Estados Unidos, pues es un congreso, pues, enorme, ¿no? Con tantos talleres y para hacer red de contacto y todo eso, ¿no? Acá está el mensaje de Pierre Lemon. Hoy día hay casi 40 millones de profesionales de proyectos en todo el mundo. Él le hace el proyecto al 2035 que se van a necesitar 30 millones más. Acá tiene una proyección que hace, ¿no? Hacia el 2035, cómo esto se va, el estudio que ellos han hecho, yo creo que sí se va a cumplir inclusive antes del 2030 o 35. Acuérdense que todo este tema de los enfoques ágiles, híbridos, lo que fuese, más que el enfoque sí del ciclo de vida es la mentalidad, ¿no? Lo que hay que tener es la mentalidad ágil y esa mentalidad ágil me va a servir para todo, ¿no? Para la agilidad en los negocios, en el emprendimiento, en el tema de los proyectos personales. Esto es el concepto que realmente habría que aprender y aplicarlo a otras áreas del conocimiento, ¿no? Decir que el director de proyecto no entrega proyectos, entrega inversiones con valor. Ahora el tema de valor está en todos lados, ¿no? Ahí todavía hay no entendimiento bien de cómo generar valor en algunos proyectos, pero es cuestión de ahí analizar, ¿no? Vivimos en una economía de proyectos, ¿no? Todo el mundo se basa en proyectos hoy en día, y inclusive no importa qué carrera tengas, la base, así como toda carrera necesita una base tecnológica o ahora con IA, yo diría que debería también tener una base el pensamiento basado en proyectos, ¿no? Sobre todo el concepto de la mentalidad ágil, ¿no? Y simplemente el mensaje PMI, que creo que la mayoría conoce, y si no, ahí está, suceden cosas buenas cuando te involucras con PMI y los proyectos, ¿no? Esta foto ha sido uno de los congresos. Ahí tienen nuevamente mi LinkedIn para cualquier consulta, creo que ya el tiempo nos ganó. Y finalmente, eh, agradecer nuevamente a la empresa Certifícate eh, por el espacio y por promover con estos masterclass gratuitos el conocer un poco más de la parte de proyectos. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima vez. Hasta luego, muchas gracias, Juan. Gracias, Kevin.